En línea para conversar. Franco López es director ejecutivo de la Fundación Bases. Están pidiendo a la Argentina y otros países del continente que se impulse el juzgamiento de Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad. Franco, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, José Luis, un gusto. Bueno, contanos un poquito, primero qué es Fundación Bases y por qué, digamos, a ver, el por qué podría parecer sencillo, pero digo, el interés en buscar un consenso para que Maduro sea juzgado por crímenes contra la humanidad. Bueno, te comento brevemente. Fundación Bases es una fundación que empezó en el año 2004, orientada, si bien normalmente a estudios económicos, también nos orientamos a otras temáticas más históricas, más políticas. Y en el fondo siempre el interés de la fundación es, desde una perspectiva amena a la libertad y a las bases que sentó Alberdi cuando creó nuestra Constitución, tratar de impulsar campañas de concientización y actividades muy relacionadas a la educación en general. Ujú. En eso lo que estamos desarrollando ahora activamente es no una campaña en petición a los países, sino una campaña pública, por un lado de concientización, pero por otro lado de apoyo a la petición que presentó Argentina junto a otros 5 países en la Corte Penal Internacional para que juzguen por crímenes contra la humanidad a Nicolás Maduro. Ujú. Nosotros creemos que el régimen socialista de Venezuela cruzó un límite donde ya se convirtió en una dictadura, y es importante, por un lado, que la gente lo sepa, porque hay mucha gente que no sabe los detalles exactamente de qué es lo que está haciendo la dictadura de Nicolás Maduro, no sabe que tiene más de 8.000 muertos que están registrados en manos del régimen en los últimos 2 años solamente, no sabe que el país ya tiene más de 3 millones de exiliados que están distribuidos en los países limítrofes, pero también en países como la Argentina. Digo, en casi todas las ciudades de Argentina, supongo yo que Mar del Plata, que es una ciudad bastante grande, Ujú. también lo deben Sí, ver. sí. Hay venezolanos por todos lados consiguiendo algún trabajo para poder sobrevivir, y eso que no somos un país limítrofe. Imagínense lo que es la frontera en Venezuela, en Cúcuta o del lado de Colombia, o sino del lado brasilero. Y por otro lado también que la gente puede dimensionar un poco lo que cebó, no solamente en términos de dictadura, sino en términos socioeconómicos, el desastre Claro. del chavismo durante los últimos años para con su pueblo en general, no solamente con los opositores, sino el desastre de la hambruna, de no conseguir ni papel higiénico ni un medicamento, que no haya prácticamente electricidad. Mira, te comento un detalle que es Ujú. gracioso. Nosotros tenemos dentro de algunas actividades unos cursos sobre políticas públicas, y como también los transmitimos online, tenemos gente que se anota de varios países, incluido de Venezuela. Ujú. Una constante que tenemos con los alumnos venezolanos es que constantemente nos mandan mails pidiéndonos disculpas y consejos o preguntas o ver cómo pueden retomar alguna clase, porque como nunca tienen estabilidad eléctrica, Claro. jamás, no pueden a veces cursar el programa. Sí, sí. Y es importante que la gente entienda también cuál fue el desarrollo de esto, porque hay algunos mitos respecto de Venezuela, por ejemplo, como que esto empezó con el embargo norteamericano, cuando en realidad esto empezó hace años, o por ejemplo con que esto tiene que ver con alguna variación en el precio del petróleo. No sé, supongo yo que lo habrán escuchado, de que como el precio Sí. del petróleo hoy en día no está tan alto como en algún momento, eso desfinanció el país y generó la crisis económica. En Pero, a realidad ver, hay algo, si sí. me permitís, ¿no? Digo, en tren de justamente citar al respecto de estas cuestiones. Venezuela ha tenido una condición excepcional a partir de la riqueza petrolera. Esa condición excepcional es que Venezuela no solo es PDVSA, que a veces que es lo que más se cita, sino que fundamentalmente es Citgo, que es la red de estaciones de PDVSA en Estados Unidos, en particular en los estados del sur, que en algún caso, bueno, hay variables, pero es un mínimo de 3.400 estaciones, es decir, esto es efectivo todos los días, y además PDVSA tiene 2 plantas refinadoras, una en el estado de la Florida, otra en el estado de Texas. Por lo tanto, esto del embargo norteamericano, la verdad, es tan absurdo que no se puede sostener con nada. Claro, porque aparte, además, el embargo norteamericano es solamente parcial y de los últimos 2 o 3 meses, o sea, no es algo que tenga Mm. un desarrollo histórico de 2 o 3 años. Pero por otro lado, y esto es muy interesante, cuando el conflicto ya estaba completamente desarrollado, digo, hace 6 meses, un año antes de que haya alguna medida fuerte contra el gobierno y los funcionarios de Nicolás Maduro, el precio del petróleo seguía siendo alto. Para que se den una idea, cuando Chávez toma el poder y comienza los cambios de su régimen orientados hacia una versión socialista de la administración del Estado y del país, Mm. el precio del petróleo estaba en $10 el barril.
Después de eso tuvo picos altísimos, se multiplicó por 14, se multiplicó por 12, se mantuvo durante mucho tiempo alto, pero en ningún momento, ni siquiera hoy en día, el precio del petróleo pasó por debajo del precio inicial. De hecho, hoy en día está 6 veces el precio original. Por lo tanto, es increíble que uno diga, ¿cómo un sistema como el chavismo socialista de Venezuela, uno le puede decir, mira, siempre vas a tener más dinero que con el que empezás, incluso hasta en los peores momentos, vas a tener un nivel de poder absoluto, pero al final vas a terminar dejando a tu país completamente quebrado, ¿no? Y eso es paradójicamente algo que se termina de reventar en términos políticos hoy en día en Venezuela, a 30 años de la caída del muro de Berlín, que ya había demostrado el desastre político, humano y económico que terminan generando esos regímenes socialistas autoritarios. Sí, sí, bueno, esto está claro. Ahora, lo interesante de este tema, a partir de la presentación que ha hecho Argentina y digamos, este aupamiento que ustedes están buscando darle a la presentación, y esperemos que se sume, sería la primera oportunidad desde la toma del Palacio de Octubre y el asesinato del zar Nicolás y su familia, que los crímenes de la izquierda puedan ser llevados a juicio, ¿no? Porque... exactamente. Y aparte nosotros además creemos que hay un proceso muy maduro en términos de cómo va a pagar la redundancia, de cómo se ha manejado el conflicto en términos internacionales en Latinoamérica, que además son los mismos países latinoamericanos los que sufren las oleadas de inmigrantes, claro, que además los reciben con apoyo, pero que obviamente genera una crisis humanitaria gigantesca, que son países relativamente pobres, porque somos todos países relativamente pobres, los que decidieron intervenir en el asunto y tomar cartas en el asunto, y no necesariamente tener que recurrir a una intervención extranjera o norteamericana, de un país del primer mundo que está alejado del tema, sino que además, de una manera democrática, son los mismos países del bloque los que deciden abordar el tema. Sí, pero sí, por supuesto, porque siempre hay un doble estándar, y en la Argentina en eso somos expertos, en que pareciera que los muertos de un lado valen y los muertos del otro lado ideológico no valen, cuando en realidad la lógica de los derechos humanos es lo opuesto. Claro, pero vos fíjate, ahí hay un gran tema, ¿no? A mí siempre digo, me encantaría tener los recursos para poder armar un equipo de investigación, ¿no? ¿Cuándo se produjo este cogollo? Porque esto es así. Digamos, vos tenés el escenario de la Revolución Rusa de octubre, que inmediatamente puso en marcha una maquinaria, un aparato de propaganda absolutamente increíble, que funcionó en todo el mundo. De esto hay mucho elemento. La contracara en el territorio europeo de eso fue la aparición del nazismo y del fascismo, con sus propios y respectivos aparatos. Pero en un determinado momento, por la lógica de la guerra, el principal crítico del régimen ruso, que fue Churchill, se llamó a silencio. Los norteamericanos se coligaron en un único objetivo, que era derrotar al régimen nazi, y ahí realmente se estableció una vía que bifurcó la mirada sobre el bien y el mal, porque vos decís a alguien nazi y el tipo razonablemente se va a ofender, le decís comunista y cree que lleva una medalla de orgullo sobre el pecho, cuando un régimen es tan criminal como el otro. Sí, de hecho, si bien el régimen nazi es un régimen completamente deleznable, por supuesto criticable, y es algo sobre lo que hay un consenso casi absoluto en todas las sociedades al respecto, todo el mundo, como bien decís, se olvida de lo que fue el régimen comunista. En términos absolutos, el régimen comunista, durante principalmente lo que fueron los 30 años desde la Revolución Rusa hasta después la muerte de Stalin, fue un régimen en términos absolutos mucho más asesino, muchísimo más asesino en términos de la cantidad de gente que torturó, mató, la gente que eliminó y sacó de su territorio. En términos absolutos fue mucho más asesino, lo cual no habla bien del régimen nazi, pero habla muy mal de los regímenes comunistas, que aparte lo más interesante de la tragedia comunista es que se replicó y se repitió en muchos países, no solamente en la Unión Soviética, y país que tocó y donde se implementó, país donde siempre se generaron los mismos resultados. La gente es más pobre que antes, la gente no tiene ninguna libertad política, hay presos políticos, torturados políticos, campos, de alguna manera algún tipo de campo de concentración, ya sea un gulag, un campo de trabajo forzado, como hay en Corea del Norte, como lo hubo en su momento en Cuba, porque no nos olvidemos que Cuba, que parece una versión un poco más light de todo esto, también tiene muertos políticos, también tiene presos políticos, tenía campos incluso de trabajo en los cuales al principio el régimen era tan retrógrado que, por ejemplo, mandaba a homosexuales, algo que hoy en día la izquierda se ha olvidado. Bueno, no, en realidad hace poquito el régimen le hizo un recordatorio, hubo un intento de una marcha por los derechos de gays, lesbianas
y homosexuales y fue fuertemente reprimida por el régimen. Siempre los reprimen, exactamente, porque cualquier disidencia que no sea una opinión organizada directamente por el Estado se considera un peligro político. Y es algo que siempre hay que entender que la lógica va más allá en sí del socialismo, y es cuando uno tiene una lógica estatista extremadamente fuerte, donde concibe que los medios, que se puede justificar los medios por un fin en específico y empieza a desvalorizar la vida humana, termina siempre con los mismos resultados autoritarios. Y lo peor de todo es que cualquier sistema libre, democrático, de mercado, puede tener sus fases, no ser perfectos o ser perfectibles, pero siempre en comparación al desastre que terminan generando estas propuestas socialistas, siempre son mejores. Y eso es increíble, que es que por querer mejorar un sistema se termina destruyendo absolutamente todo estándar de vida. Totalmente. Franco, gracias por tu tiempo. Buena jornada, muy amable, ¿eh? Bueno, antes de terminar, si quieren los invito, nosotros tenemos un sitio web internacional que es stopmaduro.com, pueden ingresar ahí para poder ver todo el material, los videos que hemos generado y también firmar la petición. Bueno, fantástico, vamos a invitar a la gente que lo haga. Que tengas una buena jornada, muy amable, gracias. Muchas gracias, igualmente. Bueno, seguimos en un instante nosotros, es la hora 9:02, estamos conversando.